empleadores, en este caso ustedes que son la cabeza del empleador, y para hacer ¿qué? Prevención y vigilancia. Es un examen nada más que el periodo prepatológico, historia natural de la enfermedad hereditaria, y aquí sí que pesa lo de la prevención y la vigilancia. Esto ya lo hemos visto. Si ustedes se dan cuenta de las grandezas que hemos visto, solamente ha cambiado una resolución, ¿cierto? ¿Cuál? La 1013. Entonces tengan mucho cuidado, miren que no es difícil. 2844 para dolor lumbar, 2844 para hipoacusia, 2844 para neumoculosis y solamente 1013 para PIC. Porque desafortunadamente 1013 también hay para el seno cilíndrico bueno, 1013 hay para cáncer de pulmón, 1013 hay para asma ocupacional y 1013 hay para dermatitis ocupacional, pero lastimosamente no alcanzamos con ustedes. No alcanzamos, imaginen qué tal los gatizos por clase, nos volvemos locos. Los gatizos y por una lombar sin algunos vamos, bueno, ¿siga? Bueno, ya ahí comenzamos a ver la anatomía, que encontramos que son las vías nasales, la epiglottis, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, alveolos y el diafragma. En la epiglottis es muy importante tener en cuenta que es la que nos permite, se cierra cuando nosotros vamos a pasar saliva, ya que pues nos puede provocar un atragantamiento. Encontramos que también en la parte de los bronquios y el diafragma. En el diafragma es el músculo de la respiración, es en el cual nosotros se expande o se extrae cuando nosotros respiramos. Importante lo que dice ella, ¿no? Ojo con pregunta de parcial, muy probablemente con ustedes. Esa epiglotis es muy importante, ¿por qué? Porque si ve que es una puertica, lástima que en el televisor no tome. La epiglotis si ve que es una puertica que ella se cierra cuando ustedes pasan el alimento. Porque donde no se cerrara, ¿qué pasaba? Se broncoaspira. Entonces cuando usted se le va el arrocito, el frijolito, cuando dice, uy, es que se me fue por el camino viejo, pues no es que se haya ido por el camino viejo, lo que pasa es que no se cerró bien la ¿qué? La epiglotis. Esa en los niños hay que tener mucho cuidado porque si ven que uno le dice de un besito al niño, sáquenle los gases, denle tetero con mucho cuidado, espacio, porque en ellos es muy fácil que se vaya la leche materna o el teterito al pulmón y hagan esas neumonías broncoaspirativas. O los pacientes que han sufrido de ACVs. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tragar bien y después de una ACV la epiglotis puede quedar funcionando mal. De los pacientes que presentan ACV y todo, no los mata el ACV sino una neumonía por broncoaspiración. Claro, pasa en las personas mayores cuando se va a escuchar y hacer y tener cuidado también. Porque no pueden tragar bien. No se cierra bien la ¿qué? La epiglotis. Entonces tengan mucho cuidado que el camino malo no se llama camino malo, sino es la epiglotis. Bueno, claro, está ahí la anatomía. Vamos por el diafragma, ¿no? Recuerden que cuando ustedes respiren duro, respiren. ¿Qué hizo el diafragma? Bajó. Ahora expiren, subió. ¿Sí ve? Eso se llama mecánica ¿qué? Respiratoria. Entonces el músculo encargado de la mecánica respiratoria, ¿cómo se llama? Diafragma. Colócame eso, Patico. Músculo encargado de la mecánica respiratoria y se los pregunto así. Músculo encargado de la mecánica respiratoria igual. Diafragma. En el parcial no me hablen mierda, por favor. Es lo que es. Músculo encargado del diafragma. Músculo encargado de la mecánica respiratoria. Diafragma. Que se encarga de que no nada porque ahí se confunden ya. Porque no les escribí todo. Entonces, claro, hasta aquí la anatomía, ¿cierto? Señora, No, pero. músculo encargado de la mecánica respiratoria. Ojo con esta. Uy, esta Diafragma. diapositiva así importantísima porque siempre pregunto. Entonces, apréndanse muy bien en qué lado queda el material particulado, ¿listo? Entonces, acá tenemos en cuenta que el material particulado es en aquel que nosotros nos ingresa al organismo por medio de la inhalación, por medio de la respiración. Entonces, una de las vías de la respiración es la nariz. Entonces, cuando pasa por la nariz y cuando nosotros tenemos moquitos o cuando, en el ejemplo que nos da el profesor que hoy vamos a acompañar a un partido de fútbol, nos quedaba algo en la nariz, esas son las micras de 10. Ese algo se llama mogolla, digan mis miedos.
Ustedes cuando van a acompañar al novio, o ustedes los hombres o nosotros los hombres cuando vamos a jugar micro en un tierrero, ¿cierto? Que se crea como tal todo ese polvero en ese tierrero, ¿cómo le quedan la nariz a uno? ¿Llena de qué? De moco. Si ustedes cogen y se sacan ese moco, ¿cierto? Y hacen así, lo botan. ¿Por qué es tan duro? Porque es que son las piedras de 10 micros. Esa es la primera defensa que tiene el organismo, esa. ¿Y por qué queda ahí? Porque es que resulta que en la nariz están los vellos, y esos vellos no están ahí por lujo, no es para que ustedes cojan y lo arranquen, no. Esos vellos están ahí porque el vello y el moco que está ahí lo que hace es emulsificar. ¿Saben qué es emulsificar? Cogen y lo enrollan, lo tienen ahí, y claro, ya se endurece porque es mantener partículas con los que ustedes sienten ese fastidio, porque no pueden esperar bien, lo sacan y ya liberaron. Pues nada menos ni nada más que son las 10 micras. Es la primera defensa que tenemos, imagínense. Entonces ahí encontramos el ingreso de partículas de 10 micras. Después encontramos las de las 5 micras que se ingresan o que se encuentran en la parte de la garganta, en la tráquea. Es cuando sentimos una tos molesta, como quien dice, hay una carrasperita. Eso es, ahí es porque ya hay una partícula de 5 micras. Ya sigue la de 2.5 micras que se encuentran en los bronquios. Es cuando es una tos más fuerte, cuando ya hay una flema, es un poquito más congestionada. La de 1 micra es la que se encuentra en los bronquiolos, ya es cuando hay fiebre, congestión, es una tos más fuerte, se encuentra la flema ya pasa de verdecita, amarillita, oscura, blanquecina. Y la de 0.5 micras es la de los alveolos, ya que está directamente allá y ya está molesta, ya ha desgarrado y ha molestado toda la parte del sistema respiratorio. Ahí viene la diapositiva, ¿quién se la pidió? ¿Está señalando más los alveolos? La del 2.5 señores. ¿La de qué? El 2.5 señores. Bueno, sí, y es el bronquio, pero ¿dónde queda la tráquea? En la parte de acá. Muéstrame la tráquea. ¿Cuál es la tráquea? Ahí se ve. Y ahí que está señalando la orolaringe. O la oral. ¿Sí ve? En la de 5 micras se queda ¿dónde? En la tráquea. En la tráquea. Y en los bronquios, muéstrame los bronquios. Eso, ahí se queda la de 1 micra. Los bronquiolos, ahí están perfectos, que son las de 1 micra, y los de 0.5, los alveolos, que son los amarillitos. Ahí se ve algo, pero ahí se ha habido un dolor garrafal que es, no se queda en el orolaringe la de 5 micras, sino en la tráquea. En la tráquea. ¿Claro hasta ahí ya? Repasemos. En la nariz se queda la de ¿qué? 10 micras. En la tráquea se queda la de 5. La de 2.5, ¿dónde se queda? Bronquios. Bronquios. La de 1 micra, ¿dónde se queda? Bronquiolos. Y en los alvéolos, 0. porque van a decir, ay, pero en la diapositiva estaba así. Ahí estoy corrigiendo. ¿Está quedando grabado, sí o no? Ah, bueno, en el parcial, ay, pero es que en la diapositiva estaba así. Ya estoy corrigiendo. ¿Listo? Esa es la que quería que me pusiera. La exposición se va a dividir en dos, ¿cierto? Vamos a hablar de material particulado tipo ¿qué? Piedra y tipo fibra. Vamos a comenzar hablando de la tipo piedra, que es sílice, cuarzo y carbón. Perfecto. Y la fibra sería ¿qué? Al revés. Entonces vamos a comenzar a hablar de sílice, cuarzo y carbón, que ella ya empezó a hablar en esta diapositiva, porque ya habló de la ¿qué? De la piedra, del tamaño de la piedra. Entonces, ¿cuáles son? Sílice, carbón y cuarzo. Vamos a escalar la cabeza. Se está cambiando el computador. No. Sí, ahí está. Sí, espérenme de vuelvo. Bueno, entonces listo, entonces vamos a seguir hablando del carbón. Nos vamos a devolver un poquitico aquí en la diapositiva y miramos lo que es la vía aérea. Miremosla. Ahí. Si ustedes respiran el aire, respiren profundo, ingresó el aire directamente ¿a dónde? A los alvéolos. Miren el alvéolo allá. Si ve que el alvéolo está azulito y rojo, porque es el sitio donde se produce el intercambio gaseoso. Quiere decir que pasa el oxígeno en la sangre, pero al expirar sale ¿qué? El CO2. Eso es lo normal.
imagínense cuando entra la piedra, el material particulado. La de 10 micras no produjo ningún daño, ¿cierto? Pero la de 5, la de 2.5, la de 1, a medida que va bajando, va rasgando. Tengan eso ahí, a medida que va bajando, va rasgando. Y al rasgar, ¿qué puede producir? Que se inflama la vía aérea y produce más moco, ¿cierto? Que al principio ese moco es blanquecino, pero el moco es caldo de cultivo para las bacterias, llegan las bacterias, lo colonizan y puede pasar de amarillo a verde y esa es la famosísima ¿qué? Bronquitis. Por eso un trabajador que fuma o que se expone a material particulado tipo sílice, cuarzo o carbón puede generar mucha infección, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ¿de dónde viene la infección y la inflamación? Pues del material particulado cuando baja a cagar. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces encontramos que acá ya la neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? Es el daño producido por el ingreso, por la inhalación de material particulado que se va directamente a la parte respiratoria, ubicándose en los alveolos. Entonces acá las partecitas blancas es todo este material particulado que encontramos. Perfecto, esa imagen. Esas son las partes, todas esas cositas blancas que encontramos en material particulado que se va localizando en los bronquios y en los bronquiolos y en los alveolos. Acá ya podemos identificar que hay personas que aquí hay mucha material particulado dentro del pulmón. ¿Qué es esa sombra blanca que usted está señalando ahí? Eso es el material particulado. No, acá el corazón. Ese es el corazón, muchachos. Entonces, como ella lo pudo explicar bien, que es la neumo, ¿qué es? Pulmón, coniosis, patología, material particulado. Entonces, la neumoconiosis, ¿qué es? Es la patología que se presenta por el ingreso del material particulado y el daño que le produce ese material particulado ¿a dónde? Al pulmón. No solamente a qué, al alvéolo, sino al pulmón. Mire, entonces, ¿cuál es el pulmón ahí? Pues el lóbulo superior, el medio, el inferior, los alvéolos, los bronquios, todo, porque todo se inflama. Entonces imagínense ese pulmón que está ahí todo lleno de ¿qué? De material particulado. ¿Cuál es la característica del material particulado? Que lo fibrosa. ¿Qué significa que lo fibrosa? Que lo encaucha, quiere decir que pierde la capacidad de ¿qué? De ser elástico. ¿Qué siente una persona cuando se por neumoconiosis? Le voy a decir qué siente una persona y yo no sé, bueno, eso no es afortunado, pero pues uno de médico, antes de yo especializarme, yo era médico de unidad de cuidado intensivo y medicina interna de la clínica Manuel Patarroyo del Seguro Social. Yo manejaba el sector piso oriente y yo manejaba solo pacientes complicados, infartos, pacientes con EPOC, CC, y una vez me llegó un señor que trabajó en una mina de carbón y me llegó y lo hospitalizamos, o sea, tuvo como 3 hospitalizaciones, en la tercera se me murió, pero siempre me marcó porque él me decía, doctor, no me deje morir. Cuando me llamaron que el paciente estaba en código azul es que yo iba a entrar en paro, me decía, doctor, por favor, no me deje morir, y como él era de minas de carbón, y yo en esa época era profesional de salud ocupacional y médico, no era especialista todavía, me llamó la atención lo de la neumoconiosis. Yo ya sabía neumoconiosis porque era profesional igual que ustedes, y yo hablaba con él y le decía, no, doctor, es que al principio no me daban tapabocas y después me lo daban, pero yo no me lo ponía, y ese tapabocas yo me sentía mal con ese tapabocas. Ahorita se van a dar cuenta por qué se sentía mal, si tienen esa diapositiva. Pero era un viejito, muy buena gente. Un día hasta me invitó a la casa, yo fui, vivía con la esposa y él tenía oxígeno domiciliario. Cuando me llamaron, cuando yo me di cuenta que era él, me decía, doctor, por favor, no me deje morir, y la esposa ahí llorando, doctor, no lo deje morir. Entonces uno en ese momento, ese estrés tan berraco, cuando él me decía así, me cogió aquí de la mano, cuando vi que se fue quedando, me hizo paro, lo intubé, por más de que yo quise media hora dándole masaje y todo, no me salió. ¿Por qué no me salió? Porque ya no había pulmón. ¿Y por qué no había pulmón? Porque como pierde su capacidad de elasticidad, ¿sí me entiende? Entonces él ya no funcionaba. Entonces, si yo lo entubaba y lo sacaba, se iba a quedar pegado aquí a la máquina. Entonces no hacía nada. Entonces yo hablé con la esposa y le dije, ¿quién quiere? Y dijo, doctor, lo que Dios quiere, lo que usted quiere. Entonces, si yo de pronto porque yo para entubar cogí los entubaba de una, los mandaba a la UCI, pero lo íbamos a tener 1 o 2 meses para igual ventilador, porque ya el pulmón no le servía. ¿Qué siente un trabajador que tiene neumoconiosis?
Va a sentir así. Todo el mundo va a hacer esto conmigo. Todo el mundo va a hacer esto conmigo. Respiren, pero no lo boten, no lo boten, no lo boten. Respiren, no lo boten. Respiren, no lo boten. Sigan respirando sin botarlo, sigan respirando sin botarlo, sigan respirando, sigan respirando, sigan respirando. ¿Qué sienten? ¿Cómo así? Eso siente un trabajador así, porque el pulmón no se le expande. Eso sentí yo cuando me dio COVID, que estuve en la UCI, que duré 4 meses incapacitado. Esa sensación de no poder respirar es algo tenaz. Si ven que yo les digo respiren y no boten, respiren, después respiren, respiren, ¿qué les queda? Un poquitico para respirar, porque es el poquitico del pulmón que ya les queda para expandirse. Por eso les pone uno el oxígeno por cánula nasal, que le ayuda como a oxigenar un poquitico más ese pulmón y esa vía aérea. Pero cuando se pierde ese poquitico de elasticidad, entonces, nada que hacer. O sea, yo me acuerdo del señor que decía, doctor, por favor no me deje morir, no me deje, ni me cogía de acá, y uno se siente tan impotente saber de que ya uno sabe que ya el poquitico pulmón que le quedaba ya nada. Y la esposa me dijo, no, pues ya, que sea lo que Dios quiere y lo que usted quiera, lo que usted desea. Y ahí es cuando uno dice, me dio Dios, me dio Dios, Dios mío, yo, Señor, ayúdame, o sea, ayúdame a tomar la decisión, lo entubo, pero si lo entubo se va a quedar pegado 2 meses. Y esa señora, que es una viejita, para luchar con un señor entubado en la UCI todos los días viniendo y todo, no dejarlo ir porque no tiene pronóstico. Pero ahora les digo, esta vaina de cuando usted le hace el diagnóstico al paciente se va a morir, y ver morir un paciente ahogado es lo peor que puede pasar en la vida, porque es eso, si ve que ustedes se sienten que no pueden respirar, eso siente un trabajador que tiene sus pulmones así. Entonces mire, si estamos hablando de material particulado, estamos hablando de qué por ahora, de cuarzo, carbón y qué, sílice. Sí, que está produciendo ese tipo de neumoconiosis por material particulado, fibrosis o encauchamiento de qué, del pulmón. Quiere decir que poco a poco el trabajador se nos va a morir de qué, ahogado, porque se le va definitivamente a quedar el pulmón, no va a trabajar más. Y trasplante de pulmón ya hay, pero es muy raro aquí en Colombia y es muy difícil el trasplante de pulmón como lo hacen en otros lados. ¿Listo? Entonces hasta aquí nos hemos ubicado ya, ¿cierto? Neumoconiosis, material particulado y qué puede estar pasando aquí en el pulmón, digamos. Acá encontramos que cómo queda un bronquio después de que se desplaza el material particulado. Acá es un bronquio sano donde no ha pasado ningún material particulado, él se encuentra amarillito y tiene un espacio suficiente para que pase el oxígeno o el aire. Y acá encontramos el bronquio ya cuando ha pasado el material particulado, que va desgarrando y se va inflamando y va reduciendo el espacio para el aire. Es cuando comienza a tener más problemas para respirar y se va comenzando a formar una bacteria o una infección, porque va cambiando el color del moco que va por dentro del bronquio. Y acá encontramos como el ciclo de cómo están los pulmones. Acá es un pulmón sano, totalmente rosadito, los alveolos sanos, y acá comienzan donde ya se encuentran estos punticos, ya se encuentran material particulado donde va dañando el alveolo. Acá ya está comenzando a tener una respuesta inflamatoria, que son los punticos blancos, que va comenzando a tener bacterias, pus, y de acá se está dañando, deteriorando totalmente lo que es el alveolo. Y ya la siguiente, ya el alveolo ya se está comenzando a dañar. Y ahí encontramos la efisema, que la efisema pues encontramos que es la efisema es el daño que se produce en los bronquios, que va produciendo, produce fiebre. Pero es que yo le ayudo. Entonces, ¿qué ven ustedes en la diapositiva? Un bronquio normal, que es el que se encuentra de primero a la izquierda, ¿no? Si lo ven, señálame, usted deja el punto. Ese es un bronquio normal, ¿cierto? Si es un bronquio normal, quiere decir que ¿cómo entra el aire? Sin problema. ¿Cómo sale el CO2? Sin problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el material particulado? Y si de pronto se le da por combinar material particulado con cigarrillo, pues peor. ¿Qué va pasando? Que esa pared del bronquio se va acumulando de líquido. Al acumularse de líquido, ¿qué va a pasar? Se disminuye ¿qué? El número, la luz. Quiere decir que hay restricción para la entrada de oxígeno, ¿sí o no? Sí. Pero también hay obstrucción para la salida de ¿qué? Del CO2. Eso es lo que explican los síntomas que vamos a mirar más adelante.
Pero entonces, al principio, ¿cómo es ese moco? Blanco. Pero como les dije, es un caldo de cultivo para las bacterias, lo colonizan y por eso es que se forma la bronquitis crónica que está ahí. Cuando va evolucionando el problema, miren que puede haber ¿qué? Restricción para la entrada de oxígeno, pero ¿cómo está el alvéolo? Normal. Quiere decir que el intercambio gaseoso se puede dar sin ningún problema. Pero si ya ese material particulado ingresa al alvéolo, ¿sí lo ven? Si ingresa al alvéolo, ¿qué se produce en el alvéolo? El intercambio gaseoso. Y si el alvéolo se comienza a llenar de líquido, como ven ahí a todo negrito, si lo ven ahí todo negrito, mírenlo ahí al lado, si lo ven todo negrito, ahí se puede producir intercambio gaseoso. Pues ese es el llamado enfisema. ¿Sí ven? Ahí estaba la diapositiva. Usted dice el enfisema de los bronquios, no, porque los bronquios producen la bronquitis. Miren, la diapositiva está perfecta. ¿El enfisema dónde se produce? En el alvéolo. Y ahí es cuando realmente viene el problema para el trabajador, porque no va a haber intercambio ¿qué? Gaseoso. ¿Clara ahí la diapositiva? Va a comenzar a hablar de una vez del resto, entonces que descanse ahí, sigue usted. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta acá? Que el material particulado, tipo cuarzo, tipo carbón y tipo sílice, está dado por unos diámetros, ¿cierto? Y que esos diámetros van a ocasionar un daño en el pulmón, que lo que va a hacer es encauchar ese pulmón, fibrosarlo, ¿cierto? Y generar un proceso restrictivo, restrictivo para la entrada de oxígeno, obstructivo para la salida del CO2 y que va a presentar ciertas patologías como bronquitis y como enfisema pulmonar, tapándose el bronquio y tapándose los alvéolos. ¿Claro está ahí? También hemos dicho que el material particulado va dañando a medida que va bajando. Ustedes tienen una diapositiva donde digan que a mayor diámetro menor, ¿no la tienen? Entonces, fíjense aquí en cuanto al material particulado lo siguiente. A mayor diámetro, menos daño. ¿Sí les quedó claro? Claro que les quede, porque esto lo va a preguntar en el parcial. Si quieren, pónganlo así, porque textualmente, está así textualmente, y me lo van a responder en el parcial. La Madrid se tira en el parcial, no les hacen todas las preguntas, hay gente que lo tira. Increíble. Material particulado a mayor diámetro, mire, ahí lo están viendo, a mayor diámetro, menor que menor daño. A menor diámetro, mayor daño. ¿Sí lo entendieron, no? ¿Sí lo entendieron ahí? A mayor diámetro, menor daño, porque la de mayor diámetro queda en la nariz, no penetra, entonces menos daño. Y a menor diámetro, mayor daño, ¿por qué? Porque es la que pasó directamente a los alvéolos, o sea que inflamó toda la vía aérea. Claro está acá, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar no del material particulado piedra, sino de la fibra. Y hablar de la fibra tenemos que hablar de ¿qué? Del asbesto. Entonces vamos a hablar del asbesto. Bueno, entonces aquí empezamos hablando sobre material particulado fibra. En este caso, una de las diferencias al material particulado de piedra es que este ingresa directo. Como tal, no tiene un filtro, sino que de una vez se hospeda en el alveolo, por lo cual aquí ya es un poco inversa la situación, ya que a menor tamaño, menos riesgo, mayor ¿No tamaño. tiene una diapositiva que hable de eso? Bueno, ya ahorita lo explicamos. A mayor tamaño, mayor el riesgo. ¿El por qué? En este caso es porque si ingresa un material particulado de fibra, al momento de que es pequeño, los macrófagos lo van a poder eliminar y expulsar. En cambio, si ingresa un material particulado de fibra, si es de gran tamaño, lo que va a hacer es que los macrófagos van a ir uno detrás del otro intentando eliminar este material, en lo cual ya se va a generar acá, como pueden ver, solamente se ve la mitad ya de un pulmón, el resto ya es el cáncer, que es la enfermedad que va a matar a la persona. En este caso este cáncer es mesotelioma maligno, por lo cual se puede generar metástasis, ya que se va a expandir por las vías sanguíneas a todo el cuerpo.
Miren esta gráfica y nunca se les olvide. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hay problema respiratorio se disminuye la entrada del oxígeno y se obstruye, se restringe la entrada de oxígeno y se obstruye la salida de CO2? Normalmente, ¿cómo es el tamaño de un pulmón? El tamaño de un pulmón, mírenlo como es, más o menos. Y eso que aquí ya está dañado, pero quiere decir que estaría en una fase más o menos moderada, pero no severa. ¿Cómo es el tamaño del pulmón ahí, comparado con esta? ¿Qué vieron la diferencia? No más de la mitad. Claro, es casi el doble de grande. ¿Por qué? Porque ¿Qué hay ahí? la congestión de Se queda ¿qué? El oxígeno y el CO2 ahí. ¿Sí ven? Quiere decir que ese pulmón, como está ya colapsado, ese pulmón está haciendo la mecánica respiratoria. No, por eso se ve tan grande, porque está acumulado ahí de todo. ¿Qué hay ahí? Fibra, material particulado, hay de todo. Si estamos hablando de esto, sería fibra. Pero miren la diferencia de tamaño. Aquí todavía tiene que mecánica respiratoria. Aquí. Ahora, imagínense que ya no tiene mecánica respiratoria y fuera de eso, miren lo que formó. Miren lo que está formando. Entonces, ustedes vienen ahí el corazón. ¿Ven el corazón? ¿Sí ven el corazón como se ve acá? Sí. Miren el corazón como se ve bonito. Vean. Aquí está el corazón y la válvula, el botón aórtico arriba. Pero miren acá, ¿dónde ve el corazón? Porque ¿qué está tapando el corazón? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, muchachos? ¿Se alcanzan a ver ahí o prende la luz? ¿Se alcanzan a ver, cierto? ¿Se alcanzan a ver ahí? No, para no ya destello. ¿Se alcanzan a ver ahí todos? ¿Sí? Bueno, esta es la nariz. ¿La nariz con los qué? Con los vellos. Aquí está la orofaringe. Aquí está la orofaringe. Aquí está la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos. ¿Es una fase de anatomía? Aquí están los pulmones, aquí está el intercambio gaseoso y aquí arriba está el diafragma. ¿Listo? Esto es la anatomía normal. ¿Sí? Aquí se queda la de 10 micras y aquí se queda la de 0.5. Si hablamos del material particulado piedra, ¿cierto? Estamos hablando de mayor diámetro, menor que daño. ¿Sí entendieron acá, no? Y A, menor que diámetro, mayor que daño. Ahora se me bien. ¿Cómo se llama esto? Nariz. ¿Esto? Orofaringe. Bueno, miren lo que dijo el compañero y no se les olvide eso. Si hablamos de fibra, o sea, de asbestosis, es muy diferente hablar de qué? De piedra, silicosis, carbón y cuarzo. Aquí vamos a hablar de qué? De Asbesto. fibra, o sea, asbesto. Totalmente diferente. ¿Qué pasa con la fibra? Fibra pueden haber largas y cortas, pero esas fibras pasan en patines. ¿Pasaron en patines a dónde? Alveolo. Son tan delgadas, pasan de una a dónde? Al alveolo. ¿Produce algún daño en el resto de vías respiratorias? No, señor. No. ¿Pasaron de una a dónde? Al alveolo. A diferencia del material particulado. ¿Subió ya una diferencia? Dos. Tiene lo que él explicó muy bien, pero pues no está la diapositiva, entonces yo lo explico. ¿Está la fibra qué? Corta. ¿Qué dijo él? Apenas llega la fibra corta al alveolo, ahí viene al cuerpo extraño. Claro, ¿qué produce el cuerpo? Una reacción ¿qué? De defensa. Crea unas células, o no es que cree, sino que libera unas células que son de inflamación, de defensa, que son los macrófagos. Tiene el macrófago y la coge y la qué? Se la come, la deglute, se la come y la destruye. ¿Destruyó qué fibra? La corta. ¿La destruyó? No hubo ningún problema. Pero ¿qué pasó con la fibra grande? Ya sabemos que la pequeña la destruyó, ¿cierto? Se quitemos la pequeña.
¿Qué pasó con la fibra grande? Llegó el macrófago, ¡pum! ¿Se la comió? No. ¿Qué pasó con el macrófago? Se murió. Quiere decir que yo le meto a usted un bulto de papa que de una y le ahogo. Porque no pudo. Pasó lo mismo aquí con el macrófago. ¿Lo qué? Lo ahogó totalmente porque era demasiado grande y ¡pum! Se murió. La misma muerte del macrófago más la fibra que no ha destruido crea una inflamación mucho ¿qué? Mayor. Viene otro macrófago, pero también pasa lo mismo, lo mata. Se duplica la inflamación, entonces se duplica más la reacción ¿qué? Inflamatoria. Vienen más macrófagos y hacen esto. Y vuelve otra vez a triplicarse, a cuatriplicarse, pero no pueden con la fibra larga. ¿Qué se está creando acá? Un proceso inflamatorio severo crónico y se va formando ¿qué? Una masa. ¿Cómo se llama la masa? Mesotelioma Maligno por asbesto. Y esta masa por el torrente sanguíneo se va a ¿dónde? A toda parte. Cuando le hacemos diagnóstico de mesotelioma maligno por asbesto, crea que ya está en el páncreas, Gracias. está en la cabeza, en todos los lados. Pero le digo, usted está pensionando al mozo de su mujer, porque aquí hay paciente. A diferencia de el material particulado que fibrosa o encaucha, este está produciendo ¿qué? Cáncer metastásico. ¿Cuál es el peor de todos? ¿Sí vieron la diferencia? Entonces, aquí que estábamos diciendo que es cuando ustedes se confunden en ese rango parcial y por más de que yo los pongo por plastilina, yo no sé por qué me confunden ahí. ¿Qué estamos diciendo aquí? A mayor diámetro, menor daño. Menor daño. A menor diámetro, Mayor daño. Pero aquí, ¿qué estamos diciendo? A mayor Estamos diciendo tamaño. que a menor diámetro, Menor daño. ¿qué? Daño. Totalmente, ¿qué? Inverso aquí. O opuesto a lo que está acá. Y a Mayor tamaño. mayor longitudinal, mayor ¿qué? Daño. Entonces, la fibra es totalmente ¿qué? Opuesto al material particular. A mayor longitud, acuérdense que aquí no hablamos, aquí hablamos de diámetro, aquí hablamos de ¿qué? De longitud. A mayor longitud, mayor daño. A menor longitud, menor daño. ¿Sí entendieron la diferencia? ¿Sí? ¿Quién no la entendió? Porque pongo la misma pregunta. Mire la pregunta. Paciente que se expone a asbesto, falso o verdadero. A mayor longitud, menor daño. Falso o verdadero. ¿Sí ven que me confunden? Hay los que dicen falso y otros que dicen verdadero. Verdadero. A mayor longitud, menor daño. Falso. ¿Sí vio? No se me confundan, no se me confundan. Y si ven que dicen verdadero, falso. Ahí lo están diciendo. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Esto es pregunta de parcial fijo. Les puedo decir, teniendo en cuenta la longitud de la fibra o del diámetro, ojo, yo les digo, teniendo en cuenta la longitud, si hablo de longitud, ¿estoy hablando de qué? De fibra. Teniendo en cuenta la longitud, menciona el daño que produce. Entonces, me tiene que contestar a mayor longitud, mayor daño, pero a veces me colocan la de la qué. Si yo hablo de longitud, estoy hablando de qué? Fibra. No me hablen de diámetro. ¿Sí entendieron? Ay, doctor, es que usted es un cascarero. No. Si estoy hablando de diámetro, estoy hablando de la piedra. Si estoy hablando de longitud, estoy hablando de la fibra. ¿Sí les quedó claro ahí? Listo. Eso porque no estaba en la qué. Claro está ahí, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver los síntomas que puede presentar una persona, que en este caso sería dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre y tos seca. Hablemos por lógica, o sea, ¿por qué hay dificultad respiratoria? ¿Por qué todo? Dificultad respiratoria es porque, pues lo decía anteriormente el profesor, ya los pulmones no están cumpliendo su trabajo, no están permitiendo expandirse. El dolor muscular es porque al cerebro ya no le está ingresando suficiente oxígeno, ya que pues no está trabajando
los pulmones de manera correcta. La fiebre es... Espere, si ve, el hombre sabe, pero no sabe explicar. ¿Qué tiene que ver el dolor de cabeza con el dolor muscular? Ya. Yo sé que usted sabe, relájese. Relájese y póngale lógica. No le está llegando oxígeno al torrente sanguíneo. ¿Le está llegando oxígeno al músculo? Y si no le llega oxígeno al músculo, ¿qué pasa? Duele. Duele. Entonces, ¿por qué dolor muscular? Por la hipoxia que hay en el tejido. ¿Ya? ¿Por qué dolor de garganta? Por la infección que genera rasgar. Listo. ¿Por qué fiebre? También por la infección, ya que el organismo se está inflamando. Porque ¿qué pasa en la bronquitis? Se coloniza de bacterias y pasa de color blanco a amarillo y a verdoso. ¿Listo? ¿Por qué tos? Por la molestia que se siente en la... ¿Y por qué más? Por el rasgado que se va a producir. Porque es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para poder sacar o tratar de sacar esa ¿qué? Esa piedra que está entrando. Es más por eso, por mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué ve uno con la gente? Y un ejemplo aquí de aquí la compañera de trabajo, mira, pues puta, eso medio, el hijo se le dio un poquitico de fiebre y yo, doctor, pero Dios mío, doctor, y ya que te acostumbre. Si tienen febrícula que es de 38-35, déjenlo quieto. ¿Cuál es la función de la fiebre? Tiene dos funciones primordiales. ¿Cuáles son? Disminuir, aumentar la actividad del sistema inmunológico y disminuir la replicación de qué? De la infección o de la bacteria. Entonces, si tiene una fiebre de 38 grados, que es una febrícula, ni siquiera fiebre, pues deje porque ahí está activando su sistema inmunológico para comenzar a qué? A combatir la enfermedad, pero mejor dicho, 37 algo y doctor que le doy de acetaminofén. Deje que el mismo cuerpo se defienda. O medio tienen una tosecita y ya, y doctor, nada. Porque la tos es un mecanismo de defensa. Ahora tiene 39,5, hombre, hay que parar los menos convulsiona. El paciente, claro, ahí sí hay que parar la fiebre. Tiene una tos que por la noche no deja dormir ni nada. Listo, démosle medicamentos ahí para la tos. ¿Cómo manejamos la fiebre y la tos? Pues si sabemos que está todo amarillo o verdoso, pues ahí pongamos el antibiótico, pongamos el inhalador, porque el inhalador lo que hace es desinflamar esa vía aérea que está inflamada y listo, pero no todos los síntomas son para qué. Para tratarlos inmediatamente, porque puede ser un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Hablemos de, bueno, se produce, doctor, aquí alguien dijo cefalea, dolor de cabeza, ¿cierto? Que no está ahí. Pero se presenta dolor de cabeza. Claro, ¿por qué se presenta dolor de cabeza? Porque empieza a oxigenar el cerebro. Esto es lo que yo quiero, si ven que ustedes lo saquen por lógica, que no necesiten la diapositiva. ¿Le puede dar vértigo? Claro. ¿Se puede caer? ¿Le puede dar lipotimia? ¿Por qué? Por falta de oxígeno al cerebro, cianosis, que no la veo ahí. Sí, la siguiente diapositiva. En la cianosis, bueno, adelantémonos. Cianosis, ¿qué es cianosis? El color azuloso, ¿de dónde? De los pulperos, de la nariz, de la cara. ¿Y por qué azul? Porque no tienen cigarrillos. Porque es la característica de la sangre rica en qué? En CO2, en monóxido de carbono. ¿Sí me entienden? Dióxido de carbono, perdón. Y ese dióxido de carbono se da ¿por qué? Pues porque el CO2 no está ¿qué? Saliendo y no está entrando oxígeno. Entonces esa sangre está azul, por eso es que es el color cianótico. ¿Ustedes ya entendieron todos los síntomas? Por ahí viene la diapositiva que hablaba de hemoptisis. Vamos a esperar la diapositiva. A ver, ahí está. Hemosangretis tos. ¿Qué significa eso? Tos con sangrado. ¿Y por qué se puede dar? Por tres cosas específicas se puede dar aquí para esta clase. ¿Cuáles son? El desgarre. Listo, ese. Y en el mejor de los casos que sea un qué? Desgarre. Quiere decir que la piedra va a qué? Va bajando y va a qué? Rasgando. Listo. Por el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, ¿qué puede ser? Tuberculosis. El cáncer y la otra. Tuberculosis. La tuberculosis. La tuberculosis. ¿Por qué tuberculosis? Porque ¿cómo están las defensas del paciente? Bajas. Y ahí es cuando aprovecha el bacilo de Koch. ¿Todos tenemos el bacilo de Koch, sí o no? ¿Todos tenemos el bacilo de Koch? ¿Todos lo tenemos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no duda? Ay, a usted no lo vacunaron contra la tuberculosis de niño, entonces, pues están los 20 que no fueron vacunados. ¿Todos están vacunados o no? ¿Todos están vacunados? Pues todos tenemos el bacilo de Koch ahí. Ahí los tenemos muy guardaditos. Lo que pasa es que es un bacilo oportunista. ¿Qué significa? Que
que tan pronto el trabajador está totalmente que bajo defensas, pues él pum, aprovecha para atacar. Si ustedes están bien de defensas, él está ahí, pero haga de cuenta que está ahí, pero también está que el soldadito diciéndole quieto, amigo, quieto. Pero si ya no está el soldado, ¿qué pasa? Sale y aprovecha. Por eso es que, ay, es que el viejito se murió una neumonía. No, es que ya las defensas están muy bajas y aprovecha todas las bacterias y virus oportunistas para morir. ¿Sí ven? Entonces la hemoptisis se puede dar por 3 cosas: tuberculosis, cáncer o, en el menor de los casos, Desgarro. por el desgarro del material particular. ¿Sí quedó claro la hemoptisis? ¿Sí quedaron claros los síntomas? ¿Y el porqué de los síntomas? Listo, entonces aquí ya podemos ver los estudios de monitoreo biológico para material particulado. En este caso se puede hacer espirometría, que pues en este caso lo mandaríamos a realizar nosotros. Ya pues una persona especializada como el profesor ya se realizaría como el TAC, en el cual ya él podría identificar, en este caso pues una masa o verificar la fibrosis que puede tener la persona. Y este pulmón, mire, este pulmón ya está muy jodido. Primero, ¿cómo se dan cuenta que está jodido el pulmón? Está más que quiere decir que está todo ese oxígeno ahí. Y segundo, si ve que en la de arriba se veían punticos, aquí ya está que casi que amontonado. Quiere decir, esta es la fibrosis pulmonar. Si usted le hace un TAC, aquí no se ve, este TAC no corresponde a este pulmón. En los primeros casos, miren cómo se ven los punticos que regados. Regaditos. Si no ven, que no se ve así como condensando en ningún lado, pero mire aquí ya como condensó. Mírenlo, si ven que ya está como, ya no se ven punticos, sino como áreas blancas más grandes, totalmente fibrosado el pulmón. Ese trabajador ya mínimo está con oxígeno. Entonces, si hablamos de monitoreo biológico, ¿cómo se hace el monitoreo biológico? Con la espirometría. Yo hago la espirometría al igual que el doctor Cuellar allá en Promelab. Cuando ya el trabajador escalona a la patología más grave, pues se pide la radiografía y por último el TAC. ¿Listo? Ya aquí en el monitoreo ambiental para material particulado hay 2 opciones, el directo y el indirecto. En el directo se maneja lo que es un estudio no tan específico, en el cual no se puede identificar los químicos que se utilizan o el material que se está manejando. Y existe el indirecto, el cual sí especifica el tipo de material o los químicos que hay en el ambiente. En este caso, el cual no se recomienda, el que se debe hacer es el indirecto, ya que es el que nos va a especificar como tal las partículas o materiales que puede contener el aire. Tiene más sensibilidad y especificidad. Por favor, escríbanlo como sea, pero siempre lo pregunto. En material particulado, ¿qué tipo de estudio van a ordenar? Respuesta: Indirecto. ¿O qué tipo de monitoreo ambiental? Porque esto es un monitoreo ambiental. Mire el título, monitoreo ambiental. Entonces, para material particulado, ¿qué tipo de monitoreo ambiental se solicita? Respuesta: Indirecto. sin nada de carreta, ¿sí ven? Una palabra: indirecto. Ahí está la respuesta parcial. Es el monitoreo que se va a pedir es el indirecto. Esto es pregunta de parcial. Ojo con esta diapositiva. Esto es pregunta de parcial. Aquí se va a manejar lo que son 3 referencias que certifican como tal el límite Máximo. el máximo permisible semanal. En este caso, pues el límite máximo permisible que pues se acoge en este caso en Colombia es el ACGIH, en el cual pues Tiene más sensibilidad. y es más No, objetivo. tiene más restricciones. Exacto. No es que tenga más sensibilidad. Resulta que, hablemos a nivel mundial, hay 3 agencias que manejan el límite máximo permisible: OIA, NIOSH y ACGIH. OSHA, NIOSH y ACGIH. Estamos hablando de patologías que producen muerte, ¿sí o no? Sí. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si para el asbesto, por decir algo, el límite máximo permisible de las OSHA es 1, el de NIOSH es 0.5, el de la ACGIH es 0.2. ¿Cuál es más restrictivo de todos? El ACGIH. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Bueno, entonces ojo, todo en la jugada, ¿listo? Si tenemos, a manera de ejemplo, si tenemos el asbesto con un límite máximo permisible de 1,
¿cierto? A manera de ejemplo, de 1, y el límite máximo permisible de 1 lo da la OSHA. NIOS es de 0.5, pero ACGIH es de 0.2. ¿Cuál es el más restrictivo de todos? ¿Cuál es el que protege más al trabajador? El 0.2. ¿Quién lo da? ACGIH es el más restrictivo, como lo decía usted. Por eso es que Colombia lo que Adopta. ¿para qué? Para hacer mucho más prevención, ¿sí? Va a ser mucho más restrictivo ese qué, ese límite máximo permisible. El único problema es que la Asociación Colombiana de Higienistas Americanos quiere decir que ellos, la jornada laboral de Estados Unidos, ¿de cuántas horas son? 40. ¿Cuántas trabajamos acá? 46, pero vamos a hacer el ejemplo con 48 porque es el que está ahí en el libro. Después ustedes lo cambian a 46 horas. ¿Por qué? Porque esta gatizo es del 2007, como ustedes se pudieron dar cuenta, en el 2007 trabajamos 48 horas. ¿Listo hasta acá? ¿Claro? Entonces, pregunta de parcial. Para material particulado, ¿qué agencia Colombia adoptó para límites máximos permisibles? Respuesta. No más, ni OSHA ni NIOS. ¿Es cuál? Porque yo necesito dejarles claro a ustedes que tienen que mirar son los límites máximos permisibles de qué? De la CGH. Y lo único que tienen que hacer es un bendito factor de corrección de ajuste semanal que es de párrafos. Y en serio es de párrafos. Pero necesito que saquen calculador y todo para que lo puedan entender. Bueno, acá podemos ver la fórmula que se va a utilizar para realizar el ajuste semanal, el cual dice para ajustar los valores mínimos permisibles cuando la jornada de trabajo diferencial a las 8 horas día o 40 horas semanales, que las 40 horas semanales, como decía el profesor, es de Estados Unidos, aquí se va a trabajar con 48, pues en este caso. Se recomienda aplicar el modelo material desarrollado por Breer y Scal. El factor de corrección ajuste semanal, pues tiene un marcador, por favor. Sí. Venga, yo le explico ese ahí y usted explica el ejemplo. Entonces, la fórmula ¿cuál es? Factor de corrección de ajuste semanal es igual a 40 sobre H. 40 son las 40 horas que se trabajan ¿a dónde? En Estados Unidos. Y H son las horas trabajadas en Colombia. ¿Cuántas horas trabajamos nosotros a la semana? 48. Puede que estamos en el 2006, 48. ¿De dónde salió la gatiza en el 2007? No, 48 porque así salió. Esta gatiza salió en el 2007, en el 2007 trabajamos 48 horas. Si ves, donde H son horas trabajadas por semana. ¿Cuántas horas se trabajan en Colombia? 40. De hecho, la mayoría de veces están con 48, ya han bajado 46. Entonces, sería 40 sobre horas trabajadas, que sería 48 por 168, que es una constante de la fórmula, menos horas trabajadas, que serán 48 sobre 128. ¿Listo? ¿Quedaron hasta ahí? ¿Ya claro de dónde sale cada cosa? ¿Sí? Ahora sí, miren el ejemplo, todo el mundo mire el ejemplo de la gatizo, también para que mañana quede ahí encima la gatizo y todo. A ver, todo el mundo con la gatizo, a ver, busquen la gatizo. Y busquen la calculadora porque esto sí o sí siempre tiene que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque es que ACGH está para 40 horas y no para 48. Entonces aquí ya está el ejemplo, léalo. En este caso, pues el ejemplo es si la jornada laboral en Colombia es de 48 horas semanales, ¿cuál sería el ajuste? Que habrá que aplicar al carbón bituminoso. Que habrá que aplicar al polvo de carbón bituminoso según el criterio de ACGIH para el año 2006. Pues acá en este caso ya nos da como tal la solución en el cual dice, entonces, las 40 horas que se manejan. Esperen, no. Entonces, ¿qué está diciendo? Que van a mirar el límite máximo permisible de carbón bituminoso para el 2006 en Estados Unidos. Exacto, empiece por ahí. Resulta que para el año 2006 el límite máximo permisible para Estados Unidos, 40 horas era de cuánto? 0.9 miligramos sobre metro cúbico. La pregunta es, si para Estados Unidos 40 horas el límite máximo permisible es de 0.9, para 48 horas en Colombia, ¿cuál sería el límite máximo permisible? ¿Sí entendieron la pregunta o me devuelvo? ¿Sí la entendieron? ¿Todo el mundo la entendió? ¿No? Les póngale el orden. Si para Estados Unidos 40 horas, silencio. Si para Estados Unidos 40 horas
el límite máximo permisible es 0.9 según la CGIH. Para Colombia, 48 horas, ¿cuál sería el límite máximo permisible? ¿Ahora sí entendieron la pregunta? Listo, eso es lo que vamos a solucionar. ¿Ese 40 de dónde sale? Trabajadas en Estados Dividido en Unidos. 48, ¿que dónde sale? De las horas trabajadas en Todo el Colombia. mundo en la calculadora, 40 dividido en 48, ¿cuánto da? 1920. Da. Ah, no, mucho. ¿Cuánto da? Entonces, para que nos salga con todos los decimales 0.83, pero ¿cuántos 3 tiene? Como 9, no estoy mal. 8. ¿Cuántos? 8, entonces 8, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Dependiendo de la calculadora. Bueno, coloquemos 8. Listo. Ahora, listo, ya entendieron 41 y 48. Ahora por calculadora, 168 menos 48. No, espere, yo lo voy a resultado. 120. 120 dividido en 128. 0,9375. Eso, por 0,9375. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí entendieron lo que hicimos? 9375. ¿Sí entendieron de dónde salió eso? ¿Quién lo entendió? Yo. Bueno, nos devolvemos. Silencio. 40 dividido en 48 nos da esto con todos los decimales. Ahora, la segunda parte de la fórmula es esta, miren. 168 dividido en 48, que son las horas que se trabajan en Colombia, sobre 128, que es una constante. El 168 menos, ¿no? Ahora, 168 menos 48, ¿cuánto es? 120. Ahora, 120 dividido en 128, ¿cuánto es? Y de ahí fue donde salió esto. Es una constante. ¿Sí? ¿Ahora sí entendió? Listo. Ahora, cojan con todos los decimales que están acá y multipliquen esto por esto, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? 0,78, ¿sí ve dónde salió? Ese es el factor de corrección de ajuste semanal. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Pues multiplíquelo por el límite máximo permisible del carbón bituminoso para la CGIH, que es 0.9. ¿Y es igual a qué? Eso es igual a qué. Es el límite. 0.7. ¿Cuánto da eso? 0.7. Quiere decir que para Colombia, para 48 horas, el límite máximo permisible no es 0.9, sino ¿cuánto? 0.7. Mucho más restrictivo. Siempre, si están manejando sílice, material particulado, besito, siempre tienen que hacer este factor de corrección de ajuste semanal. Entonces, para ajustarlo a Colombia ahorita, aunque yo este año no trabajaría con 48 horas todavía, porque son muy poquitas las que tienen 47 o 46. Entonces, simplemente aquí colocarían 47, 46 y aquí 47, 46, según cómo estén trabajando en la empresa. ¿Sí la entendieron? ¿Cómo? Es del arriba, Rosa. El límite máximo permisible. Lo que pasa es que usted ahí puso 0.4 y es 0.9. Y es lo que dice la fórmula. Eso es el límite máximo permisible del carbón bituminoso para Estados Unidos por la CGIH. ¿Es claro hasta ahí? Fácil. ¿Sí ven que es fácil? Facilito. Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Que ustedes para material particulado, ¿qué agencia van a tener en cuenta para los límites máximo permisible? ACGIH. Eso, ACGIH, por favor. Son como 4 palabritas nomás, necesito que me la aprendan muy bien porque lo preguntan en el parcial. Aquí pues ya serían los valores límites permisibles ajustados para, pues en este caso, para cada material. Pues en este caso sílice y cuarzo sería el 0.025 miligramos sobre metro cúbico. Y mire tan bonito la gráfica, si lo ve, vean, el que acabamos de hacer. Límite máximo permisible para qué? Para la, es que la carrizo les da hasta todo, ni siquiera tiene que hacer el factor de corrección de ajuste semanal. Carbón bituminoso para 40 horas en Estados Unidos, ¿cuánto era? 0.9, ¿sí o no? El ejemplo. Sí. Pero si hace el factor de corrección, ¿cuánto le da? 0.38, 125.
¿Y el corregido cuánto le da? 0.7. ¿Cuál es el corregido? El que multiplicó por el 0.9. Ahí estaba, ¿sí ven? Lo que acabaron de hacer, ahí está. Y ahí está, para sílice, cuarto y apesto. Lo único que tienen es que actualizarlo. Pero pues, recuerden que ustedes conmigo aprenden el porqué de las cosas. Ya saben de dónde salió el 0.9, ya saben de dónde salió el 0.78 y ya saben de dónde salió el 0.80, ¿no? Claro, está acá, ¿no? Si quieren hacerlo para el sílice o el apesto, simplemente tienen en cuenta la propuesta que está acá. Bueno, a ver, no. Pusieron la diapositiva de donde está el asbesto con el cigarrillo. Bueno, yo les dije que la tenía que poner obligatoria. Entonces todo el mundo ubíquese en esta tabla. Porque yo sí la veo. Esa es la tabla 9. ¿Tabla 9? Sí, Sí, pero ¿qué página para que yo lo busque? esa es la página 63. Si no está ahí, ya es no. Por favor, no me consigo ya la página. Porque yo sí la veo. Póngala, sí, póngala porque si no necesitamos. El que tenga las bolas bien puestas y las mujeres las tapas bien puestas y diga, ¿todavía fuman? ¿Ya tienen la ven? Sí. ¿Sí? ¿Sí fuman? Entonces van a mirar este cuadro, ¿listo? Van a mirar este cuadro. Este cuadro, ¿eso se puede arreglar un poquito más? Eso, póngamelo ahí. Eso, cámbialo y póngamelo ahí. ¿Tiene los componentes del cigarrillo? ¿No tiene los componentes del cigarrillo? ¿La diapositiva sí los tiene? Si quiere, póngame los componentes del cigarrillo también en acá. Y yo explico eso. Usted ahí puede entender los componentes del cigarrillo. Yo soy la mano que no me entiende. Componentes del cigarrillo. No, pero hay más. Y ponga la imagen grande ahí, ya se lo Uy, no la busqué. Bueno, dentro de los componentes del cigarrillo, como ustedes bien saben, no se puede ampliar un poquito más. Sí, porque Lo que falta. Cianuro de hidrógeno. Y lo que falta Bueno, tiene veneno. Dice veneno para cama de gases
tolueno, amoníaco, que es limpiador de pisos, tolueno, que es un solvente industrial, arsénico, veneno para hormigas, fenoles, butano, que es combustible para lámpara, insecticidas, removedor de esmalte, combustible para cohetes, o sea que naftalina, ácido para baterías y ácido de pila también, de las pilas que utilizamos, gas tóxico en el escape de autos, los que tienen, pero también hay una que yo encontré que tiene también ¿cómo es? Desechos de alcantarilla. Ay, gas. Así, ahí dice, por eso yo digo que el que fuma, pues está enseñado a comer mierda. Porque ¿qué se está echando a la boca? ¿Mierda? ¿O no? Ese es el que responde. Entonces, ya teniendo en cuenta toda esa mierda que tiene el cigarrillo, ahora sí vayámonos a la diapositiva. Entonces decía, póngame esa diapositiva porque así es que uno, cuando yo voy a la empresa, no es la conferencia. Entonces, como ven, el cigarrillo está hecho de mierda y vuelve el pulmón una mierda. Si usted a esa mierda le suma el silencio, si usted a esa mierda le suma el material particulado y la fibra, ¿cómo va a quedar ese pulmón? Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar? Lo que podemos encontrar es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de una persona que trabaja en un banco y otra persona que trabaja en internet. ¿Listo? Vamos a poner una persona que trabaja en un banco. Si la persona trabaja en un banco, no se expone al resto, ¿cierto? Pero no fuma tampoco, la probabilidad de muerte por cáncer de pulmón es ¿de cuánto? De 11. ¿Y de dónde sale ese 11%? Pues de los pobres que van a morir engañados, que fuman cigarrillo, piensan que no les va a pasar nada. Es el que fuma cigarrillo y fuma al pie del Señor, el Señor es fumador, ¿qué? O cuando estamos ahí esperando la buceta y pasa esa buceta y ¡pum! Nos manda ese fogonazo de toda esa cantidad de CO2 por esa combustión tan mala que tienen, pues ese 12% es de esa muerte. Ahora, cambiemos al otro trabajador, un trabajador que labora en el Eternit. Si labora en el Eternit, ¿se expone al resto? Sí. Claro, pero no fuma. No fuma. Quiere decir que la posibilidad de muerte es de cuánto? Quiere decir que el simple hecho de fumar casi que cuadriplica el porcentaje de cáncer de pulmón, ¿sí o no? No, simple hecho de estar expuesto el simple hecho de estar expuesto al asbesto. Ahora, devolvámonos. ¿Con el señor de qué? Del banco. El del banco no se expone al asbesto, ¿sí o no? Porque es cajero, pero fuma. El simple hecho de fumar quiere decir que es casi el doble o más de probabilidad que se muera de cáncer de pulmón comparado con el asbesto. Y el asbesto produce mesotelismo maligno por asbesto y ya se dieron cuenta que es. ¿Cuál de las dos es más lesivo? ¿El cigarrillo o el asbesto? El cigarrillo. ¿Por qué creen que dicen que el cigarrillo produce cáncer? Pues, ¿siguieron? con las posiciones. Ahora, hablemos del señor de Eternit. ¿El señor de Eternit se expone al asbesto? Sí. Y fuma. ¿Qué le va a pasar? Es que tiene la piel. Simple y llanamente la pensión para el mozo de la mujer. Nada que hacerle. 602, o se muere o se muere. La pregunta es, y lo que yo siempre les digo a ustedes, ¿y todavía no siguen poniendo a besos? ¿Y todavía no siguen poniendo a besos? Miren, es que miren la diapositiva muy clara. Miren la diapositiva, vean. Y cada vez que uno, bueno, gracias a Dios, mi Diosito me soportó con un carro entrando en mi carrito, pero cuando me tocaba andar en bus, tras bus, y se le sentaban uno al pie y comenzaban a fumar y uno abría la ventana y mucha ese olor, yo no me explico, esa gente que fuma, quedan impregnadas ese olor a mierda. En serio, a mí se me anima y me huelen a mierda. En serio. O sea, les huele a mierda esa boca, les huele a mierda ese cuerpo, quedan impregnadas esa ropa mierda, en serio. Uy, no tolero a la persona que fuma. En conclusión, muchachos, en conclusión, así como ahí dice que el trago con el alcohol no se puede combinar, ¿cierto? El cigarrillo con el material particulado tampoco, porque es una muerte que Segura. ¿sí les quedó claro? ¿Sí les quedó claro? Siga,
Sistema de ganancia epidemiológica. No, pero ¿qué? ¿Yo? Silencio. Acá encontramos la ley 1562, donde dice que es de obligatorio el accidente de trabajo. Ay, no. Bueno, no, sí, no. La que decimos, bueno, que en la ley 1562, en el artículo E, dice que todas las ARLs tienen que tener destinados un fondo para las. Pero esta no sirve, No. porque ¿qué está produciendo la pneumocolosis? Enfermedad laboral. Entonces, explíquenos, en el artículo 4, enfermedad laboral, y dice, es contraída como resultado de qué? De De exposición a factor de riesgo inherente a la actividad laboral. Quiere decir que si hay hemocolosis es porque había material particulado. Llámese piedra o llámese fibra. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva nos sirve para esto. ¿Tiene el artículo 11? No. ¿Y en el artículo 11 qué dice? En el artículo 11, numeral 2, ítem E, ¿qué dice? Que todas las empresas, que todas las ARLs tienen que tener destinados unos recursos para poder. ¿Se acuerdan lo del monitoreo Ajá, ambiental? sí. Si el monitoreo biológico lo cubre el trabajador, pues, perdón, el El empleador, pues que el monitoreo biológico, que es más caro, lo cubre ¿qué? La ARL. Y se lo voy a preguntar porque no me acordaba. Mencione cuál es la ley completa donde obliga a las ARLs a cubrir los monitoreos ambientales. Ley 1562, artículo 11, numeral 2, ítem E. Porque es el que ustedes tienen que utilizar en su carrera. ¿Cómo es que es? Ay, no. 1562. Ahí quedó grabada. Numeral 2, ítem E. O si no le hace toda la ley 1562 y no encuentra. Bueno, es claro, ¿no? Y claro que enfermedad laboral es exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral. Si se expuso a un factor de riesgo, ¿dónde está la resolución 2844? Pues tiene que ser la 2844 de obligatoria referencia para hacer qué? Prevención. Y vigilancia. Si hizo prevención y vigilancia, ¿por qué contrajo la enfermedad expuesta a un factor de riesgo? Porque no se hizo ninguna medida Pues de prevención. eso es lo que vamos a ver acá, porque no puede haber una enfermedad laboral de material particulado si nosotros tenemos en cuenta la 2844 neumoconiosis. Bueno, acá encontramos el sistema de vigilancia epidemiológico, que entonces el nombre de la empresa es Medicina del Trabajo, Grupo 1. La empresa se dedica, es una cementera, la cementera Laurel. Descripción subjetiva, bueno, entonces encontramos la inspección objetiva biológica. No, y subjetivo. Vamos a ver la subjetiva. ¿Qué hace usted en la subjetiva? Pues encontrar la distribución de la empresa, Eso. donde encontramos los tres tipos y dividimos la empresa en tres partes. La administrativa, la bodega y producción. En la administrativa encontramos 49 personas. No, usted la dividió en tres partes. Sí. Ya la dividió. Está haciendo la expresión subjetiva, ¿no? Sí. Y ya una vez identifica las áreas que identifica después los genes. Los grupos de exposición. Y ahora sí hable, esos genes están compuestos por 40 personas administrativas. 49 personas administrativas, 70 personas en la parte de bodega y 100 personas en la parte de producción. Hasta ahí, claro, todo el mundo, ¿no? Que es lo que me he venido diciendo siempre. Ahora pasamos de lo subjetivo a lo objetivo. Sin embargo, usted lo subjetivo hace una priorización y prioriza diciendo que en la parte administrativa el riesgo, ¿cómo puede ser? ¿Leve, moderado o alto? En la parte administrativa es leve, En almacén o en es bodega. moderado y en la parte de eso, que producción. fue lo que le faltó ahí. Eso se hace en la parte, en la inspección subjetiva. Entonces, en la inspección subjetiva, ¿qué hacemos? Dividimos las áreas de la empresa, identificamos lo que es y priorizamos de forma subjetiva. Cuando ya hacemos eso, necesitamos que esa priorización subjetiva la volvamos ¿qué? Objetiva. Con la gente C45. ¿Cómo lo volvemos objetivo? Con los monitoreos. Monitoreo biológico a cargo de quién? De los empleadores. Del empleador. ¿Cuál es el monitoreo biológico? En la enfermería y la radiografía. Listo. Y el monitoreo ambiental, ¿a cargo de quién? ¿Con qué norma? Con la ley 1562, Artículo artículo 11, numeral 2, ítem E. Al que preguntó, vea, y tiene, ahí ya está, listo. Y hacemos el monitoreo biológico, ¿cierto? Sí. Llega el ingeniero, para ustedes no sino para el grupo, llega el ingeniero de la RL Rabón y les dice, listo, voy a hacer un monitoreo directo, falso o verdadero. Falso, porque tenemos. Eso. Entonces, ¿qué monitoreo van a pedir? Directo. Para el grupo,
¿Cuántas muestras van a pedir en administrativo? 6. Administrativo serían 6. ¿Qué es el ¿Por qué? mínimo? Porque menos de 50. Porque menos de 50 tienen que ser 6 muestras. ¿Cuántas puso ella? 49. ¿Cuántas muestras para bodega? La raíz cuadrada del 77 número de raíz cuadrada, 8. 8 muestras. Porque 8 por 8 es 64 y 9 por 9 81. Me paso porque son 70 muestras. Entonces, ¿cuántas? 8. ¿Y en producción cuántas? 10, porque son 100. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Entonces, ya hicimos el sistema de relación numerológica. Vamos a mirar cómo se interpreta. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Acá no tengo la tabla de expresión. Entonces encontramos que en el nivel vamos a ponerle que es 1 el límite máximo permisible. Para poner el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces encontramos, pues que lo va a hacer así como nos explicó el profe. Como siempre lo hemos hecho, ¿no? Sí. Encontramos que en la parte administrativa está, nos arroja el resultado 0.2. Espere. ¿Qué material particulado está usted estudiando? El del asbesto. Bueno, entonces coloqué ahí asbesto arriba. Límite máximo permisible del asbesto y coloqué 1. Recuerden que yo les enseñé así, 1. En la mitad coloqué nivel de acción. ¿Cuál es el nivel de acción? El 50%. 0,5. ¿Y qué significa nivel 0,5? Es el 50% del límite máximo permisible y es el momento en el cual tengo que estar en fuente de dedicación. Viene el resultado del monitoreo ambiental. En el área administrativa usted había dicho que era leve y encontró 0.001. Encontró 0.001. Ese 0.001 con respecto a 1, que es el límite máximo permisible, ¿a cuánto equivale? A menos del 10%. Eso se llama zona ¿qué? Inferior. Entonces coloque zona inferior. Si es menor al 10%, es menor al nivel de acción. ¿Hay que hacer algo? Nada. Es una zona de ¿qué? De no exposición. ¿Cada cuánto van a hacer monitoreos? Cada 5 años. Cada 3 a 5 años. Perfecto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora vamos a dividir almacén o bodega en dos. Bodega 1 y bodega 2. Bodega 1 es porque aquí está todo el material, toda la cantidad de sílice, cuarzo y todo, pero en la bodega hay una oficinita donde hacen todo lo de los cartes que entra, que sale y todo. ¿Listo? Ahí me dio 0.4. Bodega 1, 0.4. ¿Esa qué características tiene? Pues que ahí se encuentra una pequeña variación. ¿Es mayor que la zona inferior? Sí. Pero menor que el nivel de acción. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo se llama esa área? Zona segura. Esa es el área segura. ¿Por qué es una zona segura? Porque no supera el nivel de acción. Si no supera el nivel de acción, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Controles cada cuánto? 1 a 3 años. 1 a 3 años. 1 a 3 años. ¿Listo? Ahora nos vamos a una que nos dé 0.8. No, 0.8 porque me la coloca ahí. 0.8. Eso, 0.8. Esa es la bodega 2. propiamente dice que es donde está ese material particular. Esa es un área que se llama incertidumbre. ¿Por qué se llama incertidumbre? Porque está por encima del nivel de acción, pero por debajo del límite máximo permisible. ¿Qué hay que hacer? Ahí normalmente cada 3 a 6 meses, no cada año. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de cosas que se producen a muerte. Entonces yo prefiero cada 6 meses una radiografía con lectura OCT, cada 6 meses. ¿Sí me entienden? O cada año si tenemos buenos controles de fuente media persona. ¿Esa es la zona de qué? De incertidumbre. Y si nos da 1.5. Zona de peligro. Ya se pasó. Listo, esa es una zona de qué? De peligro. Eso, ya, eso es lo que hemos venido diciendo. Entonces, aquí los monitoreos y pueden ser cada 3 meses o diarios. ¿Cuándo se hacen diarios, muchachos? Cuando están haciendo los estudios de la línea, ¿cierto? Antes de empezar a trabajar y cuando se terminaba, se tomaban concentraciones de aire, sobre todo de ¿qué? De monóxido de carbono. Porque si se aumenta el monóxido de carbono, viene la muerte dulce. ¿Cuál es la muerte dulce? Que usted se queda dormido ahí ya y no se vuelve a despertar. Por la cantidad de ¿qué? De monóxido de carbono que estaban en los pulmones. ¿Listo? Entonces ya les quedó claro el monitoreo ambiental y
¿Cada cuánto se van a hacer las Las los monitoreos monitoreos? sanitarios. Claro, está ahí. Asbesto, fibra, ¿ellos lo mismo no? Claro, lo mismo, o sea, se hace el mismo sistema en ese mismo local. Lo que pasa es que acuérdense que cambia ese límite más o menos permisible que ustedes lo tienen acá, pero lo tienen para el año 2006. Ustedes lo actualizan, ellos cada año lo sacan. Ellos lo sacaron acá. Ellos lo tienen acá, ¿dónde lo tenían? Pero no también que estaba más o menos. Ah, pero usted la quitó por colocar, sí, por colocar esa. Entonces en la tablita que aparece, y ahí aparecía, ¿se acuerdan que aparecía 0.7, todo? Que fue lo que yo les dije, son los resultados que nos dieron acá. Entonces ahí están en la tabla, usted simplemente lo revisa, pero tiene que revisarlo en el 2024 porque ya salieron. Ojo con esto, muchachos. Ojo con esto porque aquí sí tenemos que ser muy estrictos con el EPP. ¿Qué característica tiene el EPP? Bueno, dice que la protección personal respiratoria debe utilizarse de medida provisional mientras se establecen medidas de ingeniería en la fuente medio que permitan reducir completamente la contaminación, circunstancias especiales donde estas medidas, por razones tecnológicas y económicas, no resulten viables. Se recomienda únicamente el uso de elementos de protección de respiración que poseen etiquetado de aprobación de la NIOSH y que verifique que el elemento sea demostrado por certificación escrita de estos organismos. Ahí yo le explico. Es lo mismo comprar una Lacoste, con todo el respeto que me dé la gente y sin ser elitista ni nada. Es luego comprar una Lacoste en el centro comercial Chapinero que en la estación. No. ¿Cuál es la diferencia? El El certificado. Aquí necesitamos tener el caso de que ustedes nos sacan una que diga NIOSH. Esa tiene NIOSH profesional. ¿A dónde dice NIOSH que no la veo? Está en el lista profesional, esa es la que- ¿Por qué tiene que ser NIOSH? Porque la única que me certifica que va a filtrar de 0.5 hacia qué? Hacia abajo. Sí, profe, ¿Dónde dice está NIOSH? ahí. Tócalo porque usted me dijo que consiguiéramos una. Que vendieran NIOSH. Entonces, ¿pero qué característica tiene que tener ese material particulado? Ahí no está. La característica que tiene que tener ese, o que hay que enseñarle al trabajador, hay que enseñarle al trabajador esto, muchachos. Perdón, esto aquí. Hay que enseñarle al trabajador esto. Ubíquese en la tabla 7.2.5. Aquí está la página 31. Porque es que, ¿qué dice el empleador? Y eso ya hay que mostrarles. Ah, sí, les costó 200.000 pesos, pero se la van a cambiar cada 6 meses. De hecho, eso les puede durar toda la vida, pero ¿qué hay que cambiar? El filtro. ¿Cuándo van a cambiar los filtros? Hasta eso se lo dice la cartizo. ¿Qué dice? ¿Ya se ubicaron todos? Sí, profe. 7.2.5 y léame esta Reemplazado parte. cada producción. Por lo tanto, todos los filtros. Eh, O léalo todo como norma general, léame ese párrafo. Como norma general de degradación de los filtros de las tres categorías, es decir, la N, la R y la P, está limitada a considerarse en consideraciones de higiene, deterioro, ruptura de las resistencias respiratorias. Por lo tanto, todos los filtros deben sustituirse y siempre que sean dañados o sin causa de resistencia respiratoria o perceptiblemente creciente causado por malestar al portador. Ahí. Los elementos Ahí. respiratorios. ¿Cuándo se debe cambiar el filtro? Uno, cuando esté en mal estado, cuando ya esté muy sucio O por los- o cuando el trabajador sienta que ya no está respirando ¿qué? Bien. Usted se la puso, ¿cómo respira? No, bien, perfecto. Al mes, ¿cómo está respirando? No, yo ya veo que no estoy respirando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el filtro? ¿Está qué? Está. Entonces, tres cosas. Uno, cuando esté la percepción de que se está respirando mal, cuando esté en mal estado, cuando ya esté demasiado sucio. O sea, no, es que eso es muy caro, entonces cada 6 meses lo va a tapar. No. No, porque si la cantidad de material particulado es mucho, la semana hay que cambiarlo. Sí, eso depende de las concentraciones que haya en el medio ambiente. Mire esta ley. Los elementos No, ya. respiratorios. Es esa parte que quería. Bueno, entonces acá encontramos la ley 1968 del 2019, llamada Ana Cecilia Niño, ya que fue por la cual se prohibió el uso del asbesto
en el territorio nacional y se establecen las garantías de protección a la salud de los colombianos. Esa ley fue la que se utilizó para, en el 2021 ya no se podía fabricar más tejas de ternil, ya que esta persona vivía cerca de una fábrica de ternil y murió por asbestosis, solamente por vivir cerca a la planta de ternil. Imagínate, por vivir cerca, ni siquiera trabajaba ahí. Por eso ve que se quedó la ley 1968 en la Cecilia Niño. Recuerde que el que la terminó de promover, ¿quién fue el esposo? El esposo. ¿Qué podemos ver? ¿De dónde nos está entrando? ¿O a dónde encontramos nosotros asbesto? Las tejas de tornillo, realmente eran los tanques de almacenamiento, las tuberías de alcantarillado, agua potable. También encontramos en el maquillaje. Así es facilito, mujeres, en el maquillaje. Pongan mucho cuidado que compran. Y en los frenos de los carros que tienen como ya para freno de disco. O sea, asbesto de ahí, así, ¿de dónde nos está entrando el asbesto a nosotros? De Venezuela. De Venezuela. Entonces, desafortunadamente, ¿existe la ley? ¿Existe la qué? La trampa. Esta ley sí es muy bonita y todo, a nombre de la señora que murió por vivir cerca a la planta de ternilla. Afortunadamente, el esposo como tal pudo sacar adelante esa ley, pero pues se sigue muriendo la gente, como todo en Colombia. También las canchas de fútbol, las canchas sintéticas también tienen asbesto. Porque la cancha sintética que tienen, si ve que para que pueda coger, le colocan esas punticos negritos. Eso es. 2 meses de día se quedan. Eso es. No, te se va a quedar. Yo trabajando en la cancha hace como 5 años, ¿no? Bueno, muchachos, ojo con esto. Ojo con esto. Decreto 1437. Sí o sí lo tenemos que aprender. Sí o sí lo tenemos que aprender. Entonces, pónganme ustedes para que te explique. Aquí está. La 1477 del 2014 dice que el artículo 4 de la ley 1562 del 2012 se define como la enfermedad laboral aquella contraída por el resultado de la exposición de factores inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El profesor nos explicaba de que se tenían en cuenta según la GTC 45 y la... ¿Usted no tiene el artículo 3? Ahí está la ¿Dónde está el posición artículo de 3? trabajo. No, ese es el 4. Ah, sí, es eso. Que se estudia en modo. El tiempo es tiempo. Entonces, póngame el artículo 3. Yo lo puse fue las imágenes, el modo de explicarlos. Bueno, entonces, ahorita pones, ustedes devuelven. Yo sí puse fue la imagen. El artículo 4 de la ley 1562, ya dijimos que habla de enfermedad laboral y pues como esta no es una ley, es un decreto 1437, no se van a confundir, es un decreto, habla de la tabla de enfermedades laborales, pues tenemos que tener en cuenta el artículo 4, ¿cierto? Esa es el módulo. Pero el artículo 3 es el que nos dice, cómo se hace para estudiar la relación de causalidad. Entonces, ¿artículo qué? 3. Dice que hay que estudiar, hay que demostrar la relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Ay, si usted dio neumoconiosis, pero usted se la dona en un banco. Hay que ¿Cómo buscar el se origen le de la llama? enfermedad. Pero puede que entonces no. Es la esposa, es María Cecilia, ¿cómo se llama? Ana Cecilia. Es Ana Cecilia. ¿Ella murió de enfermedad laboral? No, porque No, no había relación. Ella era ama de casa. Ella era ama de casa, murió ¿por qué? Por exponerse, pero no estaba trabajando. Entonces, para poder demostrar que del trabajo se necesita mostrar relación de qué? De causalidad, que es lo que habla el artículo ¿qué? 3. Para demostrar la relación de causalidad, usted tiene que demostrar el factor de riesgo y tiene que demostrar ¿qué? La enfermedad. ¿Listo? ¿Quién demuestra la enfermedad? La PS, El médico. Si estamos hablando de enfermedad laboral directa, entonces, usted como trabajador. si estamos hablando de enfermedad laboral directa, a él. ¿Quién demuestra la enfermedad? El médico. Dejémoslo ahí, el médico. El médico lo demuestra a través de qué? Espirometría, radiografías y TACAR. TACAR es tomografía axial computarizada de alta resolución. TACAR.
¿Listo? ¿Se demostró la enfermedad? Se demostró. ¿Quién la demostramos? Nosotros los médicos. Pero ¿quién demuestra el factor de riesgo? Nosotros. Ustedes son los que demuestran el factor de riesgo en qué? El modo, Modo, lugar tiempo y lugar, que es lo que van a explicar ellos más adelante. Modo, ¿cómo es que se llama la señora? Ana Cecilia. Si Ana Cecilia hubiera trabajado allá de operaria, ¿cómo sería el modo? Trabajadora, que llega, manipula el asbesto, haciendo tejas de qué? De termín. Modo tiempo, 8 horas al día sin pausas activas durante 10 años. Y lugar, en la empresa de Terni en el área de producción. Ahí sí usted está demostrando una relación de causalidad con un factor de riesgo que se llama ¿qué? Material particulado tipo fibra, y está demostrando el modo, tiempo y lugar, y está demostrando una enfermedad que se relaciona directamente con ese ¿qué? Factor de riesgo. Eso es lo que dice en la 1477 del artículo 3. ¿Cómo hace usted para demostrar que realmente hay relación de causalidad? Así. Es decir, yo les pregunto, ¿cuáles son los dos parámetros que se tienen en cuenta para demostrar la relación de causalidad en el parcial? ¿Ustedes qué van a contestar? Factor de riesgo y enfermedad. No van a decir las preguntas mías tan pendejas. Preguntas mías muy pendejas. Lo que pasa es que llevan como 50 preguntas, ¿no? O más. Para el parcial. Falta una clase. Falta todavía una clase. Listo. Entonces, ahí hay otra pregunta de parcial. No te me la platico. Relación de causalidad, artículo 13, para preguntar. Listo. ¿Sí les quedó claro ahí, no? Sí, señor. Ahora, como acuérdense que no es ley sino decreto, decreto 1477 habla de enfermedades laborales, ¿sí o no? Si habla de enfermedades laborales, ¿por qué pusieron estos factores de riesgo nomás? Explíquenlo así. Ojo, recuerden que conmigo usted aprende el porqué de cada cosa, y más con la normatividad. ¿Por qué el decreto 1477 únicamente tuvo estos y por qué no tuvo en cuenta los demás? Es la pregunta, ¿no? Recuerden que aquí estamos estudiando para ser profesionales excelentes, ¿no? Encontramos los agentes químicos que se encuentran en una empresa, puede ser virus, bacterias. Esos son unos factores. Virus y bacterias no son agentes químicos. Perdón, esos son químicos, serían lo que es el asbesto, sería lo que es la silice. En los agentes físicos están los microbios, físicos. En los físicos, la iluminación, la temperatura, las radiaciones por ionizantes, está también por hipotermia en las temperaturas. En los riesgos biológicos, ahora sí serían los virus. En los riesgos psicosociales sería el estrés y el síndrome de Burnout. Y en los agentes económicos serían los que son las hernias, los lumbagos, el turno de carga. En esos encontramos que son enfermedades que se pueden derivar del factor de unos factores. ¿Por qué no los otros? Como lo que son los riesgos locativos, porque ellos son accidentes. Y nosotros nos encargamos de prevenir enfermedades laborales. Y los accidentes no los prevenimos. Y los nosotros también, pero está dividido en accidentes. Nosotros también pasamos en la GTC 45. Sí, sabe, pero no lo sabe explicar, pero sabe. Es para eso estoy yo, para tratar de clarificar. Entonces, mire, ¿por qué me gusta explicar es esto? Porque cuando yo era docente de purificación y de dolores, recuerden que en purificación hay una petrolera. Es donde la petrolera nos llama y dice, doctor, queremos contratarlos de la región. ¿Ya salieron profesionales en ese centro? Sí, claro, ya salieron. ¿Sí? Entonces, háganos 10 preguntas. Yo hice una de esas 10 y coloqué en 2 palabras, defina higiene y seguridad industrial. En 2 palabras. Ya, silencio. En 2 palabras, defina qué? Higiene y seguridad industrial. Si alguien me puede definir en 2 palabras higiene y seguridad industrial, sabe de higiene y de seguridad industrial y de medicina del trabajo también. Entonces, para poder ustedes, ¿qué? Para poder ustedes dar las respuestas, se tienen que ir a la GTC 45. Porque la GTC 45 es la que clasifica los factores de riesgo, ¿cierto? Físicos, químicos, biológicos, económicos y psicolaborales, ¿cierto? Y vamos a poner una rayita acá y están los de qué? Los de seguridad. Los de seguridad, ¿cuáles son? Los locativos,
los mecánicos, incendio y explosión, los eléctricos y los de... Bueno, ¿cierto? Eso lo tiene la gente, así lo estaciona la gente C45, me lo estoy inventando. Este C45. Dentro de los factores de riesgo físicos, ¿cuáles están? El ruido, iluminación, temperaturas, vibraciones, presiones atmosféricas y las radiaciones. ¿Sí o no? El ruido, ¿qué enfermedad produce? Ya lo vimos. La hipoacusia es una enfermedad o un accidente. Enfermedad. La iluminación produce fatiga visual. ¿Eso es una enfermedad o un accidente? Es una enfermedad, ¿cierto? Las temperaturas extremas producen golpe de calor. ¿Enfermedad o accidente? Enfermedad. Las vibraciones pueden producir túneles del carpo o enfermedad renal. ¿Enfermedad o accidente? Enfermedad. ¿Cierto? Las presiones atmosféricas pueden producir patología del pulmón, ¿cierto? Porque usted está por ahí abajo y le puede dar ¿qué? La enfermedad del pulmón si no sube despacio, ¿no? Eso es enfermedad o accidente. Y las radiaciones, para los que vieron anatomía conmigo, las radiaciones de tipo ionizante a los rayos X, ¿qué producen? Enfermedad porque da Cáncer de tiroides. No. ¿Cáncer de qué? De tiroides, cáncer de piel y de ocelo helicoide aguda. ¿Ya les olvidó? Anatomía cuando están trabajando en un hospital que les produce enfermedad. Quiere decir que los físicos que producen, los químicos que están produciendo, lo estamos viendo, ¿qué están produciendo? Neumoconiosis. ¿Enfermedad o accidente? Enfermedad. Riesgo biológico. ¡Pum! Le estoy sacando sangre, me pinché. ¿Es un accidente, sí o no? Sí. Pero tenía VIH. Es una enfermedad. El ergonómico, ustedes ya saben de eso. ¿Qué produce? ¿Es una enfermedad o un accidente? Enfermedad. Psicológico, el síndrome de Burnout. ¿Saben qué es el síndrome de Burnout? Quemado. Estrés laboral, ¿eso es accidente o enfermedad? Enfermedad. Quiere decir que todos estos producen ¿qué? Enfermedad. ¿Usted cómo va a hacer? ¿Usted cómo va a hacer para estudiar el ruido? ¿Qué monitoreos se utilizan? ¿Monitoreos de qué? Monitoreos ambientales. ¿Qué monitoreo ambiental utiliza? El del ruido. ¿Quién hace los monitoreos ambientales? La higiene y la seguridad industrial. La higiene industrial, ¿cierto? O sea que para hacer esto usted utiliza ¿qué? Los estudios de higiene. Los químicos, el material particulado, ¿estudios de higiene o no? Sí. Bueno, estudios de higiene. ¿Cierto? El ergonómico y circulador no utilizan estudios de higiene. Quiere decir que la higiene industrial va a estudiar todos aquellos factores de riesgo que me van a producir ¿qué? Enfermedad laboral, y si estudian los factores de riesgo, pues sus posibles soluciones. Vayámonos para este lado. Los locativos, estamos aquí trabajando y tembló. ¡Pum! Se nos cayó la pared encima y nos fracturó. ¿Enfermedad o accidente? Accidente de trabajo. Mecánicos, estamos aquí trabajando, pum, pum, estamos puliendo y tum, un cuerpo extraño en el ojo. ¿Accidente o enfermedad? Accidente. Incendio y explosión. Resulta que hay un corto eléctrico y nos quemamos. ¿Enfermedad o accidente? Accidente. Estamos siendo muy trágicos. Los eléctricos, lo mismo. Pero es un accidente que puede desencadenar una enfermedad. Sí. Si usted se quemó, ¿qué? El ruido. ¿Cómo? No, pero el ruido está a la de Pero el ruido está acá. Ah, Estamos hablando de los de seguridad. sí. El eléctrico que produce una electrocución. ¿Es un accidente o una enfermedad? Accidente de trabajo. Y los naturales, los que estamos viendo acá. incendio. Explote el Nevado del Tolima, allí el Machín, Nahuel Papini, Chicuca, nosotros, accidente de trabajo, ¿cierto? Quiere decir que los de seguridad se están produciendo ¿qué? Quiere decir que los de seguridad estudian los factores de riesgo que nos generan ¿qué? Accidentes de trabajo. Si estamos hablando de un decreto, no de una ley, que me está estudiando las enfermedades laborales, ¿cuál de las dos tengo que escoger? ¿Los de seguridad o los de higiene? Por eso es que únicamente toma qué. ¿Sí entendieron por qué únicamente tomamos los de seguridad? En dos palabras defíname higiene y seguridad industrial. ¿Cuáles son las dos palabras? Es más, se las puse más fácil. Si no colocan a T, que coloquen crónico o agudo. Fácil, no lo vale. Es que yo siempre he dicho, conmigo son dos palabras, no más, no ya lo entiendo.
Y a nadie cuando llamó a la petrolera, otra pero nadie le pegó a esa pregunta. Nadie, yo creo. Es fácil o no fácil. Pero mire detrás de la respuesta de 2 palabras todo lo que tienen que saber. ¿Sí vieron? Entonces, sí les quedó claro, ¿no? Entonces ya les quedó claro porque únicamente son agentes químicos, físicos, biológicos, económicos y psicolaborales, porque son los que me estudian ¿qué? Las Enfermedades. laborales. Y lo grande, y eso sí, inevitablemente lo pregunto porque las tienen que conocer, lo grande es que el decreto, no la ley, el decreto 1477 nos habló de las enfermedades laborales directas. Y tenemos el COVID de ahí porque el COVID se dio fue En pandemia. en pandemia. ¿Cuáles son las 4? asbestosis, silicosis, neumoconiosis y mesotelomía de Que ya las estudiamos acá. ¿Por qué se llaman laborales directas? porque son las que producen muerte. No. Pues porque esas son las que están directamente a la enfermedad y que No. no tienen que pasar por un proceso médico. ¿Cómo O así? sea, No. que tienen que pasar Porque una vez usted se le detecta, de una vez van a funcionar por esa enfermedad. Perdón, ¿quién porque lo se menciona? sabe La que ley. son Ojo, ojo, porque es que usted sabe, pero usted da la respuesta de una y no analiza las cosas. Orden. Les voy a poner este ejemplo. Síndrome de túnel del carpo para los que vienen. Síndrome del túnel del carpo no es directa, sino indirecta. ¿Por qué es indirecta? porque la Por- pasa por un médico. Eso, porque cuando llegan a mi consultorio y le hago las pruebas que ustedes van a aprender, yo sospecho el túnel. Lo mando a la EPS a que le hagan la electrotomografía. Salió positiva, me volvió a mí. 3 meses. Hay un túnel de carpo, lo mando a estudiar origen. Y esa no A jugaba. la EPS o a la RL. Me dieron el origen 6 meses, ahí van ya 8. Si el origen es laboral, va a apelar a la RL a la Junta Regional. La Junta Regional revisa, se demora otros 6 meses y dice es laboral. Ahí van cuánto? 12 meses más 2 de la electrotomografía, van 14 meses. Pero la RL dice no estoy de acuerdo, se va para la Nacional. La Nacional se demora otros 6 meses, serían 18 meses. Póngale 2 años, se va en poder ¿qué? Definir el origen de una enfermedad laboral indirecta. Quiere decir que la indirecta pasa ¿qué? A juntas. En la directa se pueden dar ese lujo. No. Porque si pasa juntas se va ¿a qué? A morir. Entonces, ¿qué significa la directa? Que una vez se hace el diagnóstico y una vez pasa a ser ¿qué? Laboral. Por eso es que dice directa. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad laboral directa e indirecta? Que la indirecta pasa juntas y la directa no. Quiere ser más elegante y todo. Que la indirecta se hace estudio en primera oportunidad y en primera y segunda instancia. Y la directa no. Para que no se confundan. ¿Sí? La indirecta pasa juntas. La directa no. De una vez queda ¿qué? ¿Nos podemos dar el lujo a que pase a juntas? No, No hay tiempo. No hay tiempo porque ¿a quién estamos mencionando? Puede sonar feo, pero estamos mencionando el modo de la mujer. Y ya sí lo tenemos. porque me sale un Bueno, el profesor nos da un ejemplo de que el modo, tiempo y lugar de según el artículo 3 que teníamos que identificar o exponer porque es la causal de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pusimos hace un trabajador que trabajaba en Cemex. El lugar, Cemex. El modo, pues que trabajaba en la área de producción. Y el tiempo es que trabajaba más de las 8 horas sin pausas activas durante las 40 Y así es que se puede mostrar la enfermedad laboral, ¿no? Las realidades es el patrón de riesgo en modo, tiempo y lugar. Y lo otro es demostrar la enfermedad, que la muestra es el médico. Diferencias. Acá encontramos que lo que decíamos, las diferencias entre Enfermedad y accidente laboral. no, la diferencia entre accidentes, los riesgos psicosociales, los riesgos que producen las enfermedades. Encontramos que los riesgos biológicos, el síndrome de Burnout, los riesgos físicos, el estrés, la cortadura, y acá ya serán los más riesgos como locativos, que se decía que los caídas, accidentes. Entonces aquí están los que producen enfermedad laboral y los que producen accidentes laborales. Ya les quedó bien claro por qué el decreto 1477 nombra eso nomás, ¿no? Y el profesor nos decía que teníamos que poner un ejemplo según la tabla de la... Sí, miren cómo lo dice el decreto 1477 de fácil.
Agente terrorífico que se va a estudiar. Asbesto. Químico. De los químicos, ¿y cuál? El asbesto. Ocupación, aquí quedó más. ¿Cuáles son las ocupaciones en donde se ve el asbesto? El que trabaja con carbón en el carbón. Léalas ahí. Ahí las puede ver porque aquí quedó mal la ocupación. Lean todas las ocupaciones que tiene. Que le ponga, porque ese ponga el decreto. Hay que tener en cuenta cuando van a hacer una exposición ya para las personas, cuando hacen la diapositiva, ¿no? Porque por lo menos, si usted pone una ley en un decreto, una vez me pasó a mí y me dieron un palo los abogados allá, y fue en una exposición que yo hice en Bogotá frente a 700 personas. Y yo aprendí que no me podía equivocar. Profe, acá dice, todos los trabajadores que se expongan por su trabajo a estos materiales de la extracción, producción, molido, separación y utilización de agentes específicos tales como trabajadores de las minas, Eso, ya está. Acá ya está, sí, y ya está. El que sigue. Ahí, mire, por eso le decía, es que yo me lo sé de memoria, entonces me quedó mal. Ahí está, miren, lo que yo Los decía. trabajadores que trabajan en las minas y con los Entonces, ahí está, miren. ¿Qué factor de riesgo? Químico. ¿Qué riesgo? Asbesto. ¿Cuáles son las ocupaciones leales? Todas las ocupaciones que puede ocasionar asbestosis. Léalas. Espero que saben. Todos los trabajadores que se expongan por su trabajo a estos materiales durante la extracción, producción, molido, separación y utilización del agente específico, tales como trabajadores de las minas, túneles, canteras, industria textil, en la fabricación de prendas y combustibles, cemento, industria naviera, fabricación de partes automotrices, materiales de aislamiento y operaciones de pulido y tallado. ¿Y qué enfermedades? Hablemos de la que vimos hoy. ¿Dónde está la que vimos hoy? También La C34, neoplasia maligna de bronquios y pulmón. ¿Cómo se llama eso? Mesotelioma maligno. Sin embargo, si usted tiene una neoplasia del pulmón por asbesto y trabaja en trabajadores de las minas, túneles y carteras, ¿es laboral o no? Ahí está la relación de causalidad. ¿Sí? ¿Cómo es de fácil? Cuando no está, se tiene que demostrar esa relación de causalidad para que pueda entrar en la nueva tabla de enfermedades laborales. ¿Claro? Ahora la creada. Cualquiera de ustedes. En este caso, la tarea ecológica, pues hablaremos del asbesto, del agente, pues, como le indicamos, sería el asbesto. Pues, la persona que trabaja con este material, y el ambiente, pues sería la empresa, pues en este caso, tal vez Cemex. Controles en el agente de promoción y de prevención, que es lo que nos interesa. Uno nomás, que ya nosotros están en el libro. Los elementos de producción. En el agente. Oiga, yo quisiera quitarles a ustedes, si yo cada vez que les digo, dígame los 4 elementos de protección, es lo último que hacen ustedes, ¿o no? Sí. El último control que se hace, ¿cuál es? El elemento de protección feliz. ¿Por qué comité estamos en el elemento? En el agente, ¿cuál sería lo mejor que podríamos hacer con el agente? La ley 1569. Entonces, actividades de promoción, capacitar sobre qué, la implementación de la ley 1569. Prevención, hágala cumplir. En la empresa de nosotros, nada de qué. Ahí ya está en el agente. En el huésped. En el huésped, ahí sí, entonces ¿qué? Capacítelo sobre qué. Sobre la importancia de que no coma mierda. ¿Sí o no? Capacítelo sobre la importancia de que no coma mierda. Esa es la promoción, la prevención. No lo deje comer mierda ahí en el trabajo. Que si no lo come, no come mierda en el trabajo, pues mucho menos lo va a hacer en la casa. No es que la casa tiene que respetar a los hijos, a la esposa. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿sí ve? Porque los elementos de protección personal. ¿Qué mata más? ¿Un elemento de protección mal utilizado o el cigarrillo? Pues entonces capacítelos sobre el que mata más, ¿sí? Y en el medio ambiente, Una mala ventilación. eso, si ve que se utiliza mucho lo que son las cortinas de qué, de agua, entonces capacitación sobre el buen uso y la importancia de las cortinas de agua, promoción, prevención, ventilación que natural y artificial, capacitación sobre la buena o la importancia de la ventilación natural y artificial,
prevención. ¿Sí ve? Pero en el huésped no siempre es la bendito de elementos de protección personal. ¿Quién mata más? Los que comen mierda, pues capacítelo sobre no comer mierda en el trabajo. Si usted no come mierda en el trabajo, pues por respeto a la esposa de los hijos, no lo va a hacer en la casa. ¿Claro o no claro? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron la gatiza? Muy bacana, ¿sí o no? Ya sabemos cómo vamos. Si ven que es, si ven que ustedes cada vez la ven más fácil, comparen esta gatizo. Ahora, si ustedes le llenan pic en este momento, si usted, bueno, claro que la tienen que ejecutar como cuánto le, pero si ustedes van a leer pic, pues la cogen de una. ¿Por qué la cogen de una? Porque es que la cogen de una, porque es que ya tienen de base ¿qué? 4. Ustedes ya tienen 4 gatizos de qué? De base. Por los que dicen, uy, esta está muy fácil. De pronto lo que yo veo que patinan un poquitico en las berracas fórmulas, pero si le quedan fórmulas son de fórmula o no son de fórmula. Mire esta como es de fácil. Cuando llegan a la asesoría y la fórmula, miren la fórmula, no es nada de otro mundo. El resto ya todo. Bueno muchachos, nos vemos en la quinta tutoría.